Gracias por continuar en este su espacio, en este su programa Más Cerca, donde contamos las historias de los protagonistas, de aquellas personas que nos inspiran y que a través de su vivencia diaria conocemos también la realidad desde otro ámbito. Lo mencionábamos antes de ir a la pausa, nos acompaña en este momento el ministro de Vivienda, Javier Torres, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Ministro, gracias por estar aquí, gracias por compartir también todo lo que se viene realizando desde el Gobierno Nacional. Y bajo esta lógica de lo que se viene haciendo, yo quisiera preguntarle, ministro, usted hoy es un representante del gobierno en esta cartera de Estado, también con una discapacidad que no es fácil, pero usted hoy en día pues está trabajando también por ese grupo vulnerable a través del programa Casa para Todos. ¿Cómo se viene desarrollando este programa, ministro? Bueno, muy buenos días. Yo creo que la parte primordial, el estar en una posición del Estado, ha significado un reto. Principalmente la vida siempre te tiene retos en el camino. Creo que la oportunidad del presidente, el poder acompañar en su proceso, en el programa más emblemático de su campaña, el de lograr lo que podríamos decir que siempre el presidente Lenín Moreno y su señora esposa promueven, ¿no? La convivencia, el hogar, la vida, la familia, pero principalmente la calidad de vida. Al hablar de calidad de vida vamos viendo que justamente desde lo que nosotros venimos trabajando en el Ministerio e iniciamos este proceso, lo más importante era tomar dos decisiones. La primera, que la vivienda no sea de 36 ni de 40 metros, sino iniciar con una vivienda de 50 metros cuadrados con todos los acabados. O sea, que quiere decir que tenga todos sus servicios complementarios, como también puede ser el agua, el alcantarillado o biodigestor, pero en 50 metros ya puedes convivir con una familia. Lo que sucede es que antes directamente las viviendas no eran acabadas completamente y vivir una familia de 5 personas, 6 personas en 36 metros cuadrados era muy difícil. Hacinamiento, violencia intrafamiliar, niños con niñas durmiendo en un cuarto. Entonces la visión directamente de este gobierno es justamente lograr dignidad. No porque venga gente pobre tengamos que darle una casa que no Exacto. pueda lograr un hogar y un hábitat mucho más Es un amigable. trabajo completo de lo que se está realizando precisamente con las personas que así lo requieren, personas con discapacidad. Y en este sentido, las casas también para aquellas personas están adaptadas para la movilidad que ellos requieren, ¿no? Lo que hemos dispuesto es que toda la vivienda de interés social a nivel nacional en todo el país, sea construido por el MIDUBI, las EPES o cualquier inmobiliaria particular, tiene que cumplir normativa de accesibilidad universal. Significa que tú tienes que cumplir esta norma o no te aprobamos el proyecto o no debería darse paso, significando que todas las casas deberían hacer eso. Mucha gente a veces piensa y se pone a analizar y dice, ¿y por qué el diseño universal? En el terremoto mucha gente se quedó, por ejemplo, dentro de las casas porque abren la puerta para adentro y la cerradura es de pomo. Eso no debe darse más. La cerradura debe ser de vigueta y debe abrirse para afuera, porque si tú, el viejito, la persona con discapacidad, en los mismos nervios no te permite abrir la puerta, pero la vigueta te puede hacer caer la mano que te funciona en el caso, por ejemplo, de aquí del nuestro compañero que está con nosotros y te permite evacuar fácilmente. Entonces, todas esas medidas son alternativas que no se han observado durante estos procesos que tenía la existencia en MIDUBI y estos procesos hay que irlos trabajando. Durante este tiempo que están trabajando ustedes, ¿le han dado prioridad a las provincias afectadas por el terremoto, donde pues hay un gran número también de personas con discapacidad? Algunas personas perdieron sus brazos, sus piernas. Principalmente lo que hemos buscado es potenciar, porque no solo hablamos de discapacidad, también de gente muy pobre que en realidad sufrió mucho dentro del terremoto, pérdida de su casita, de su vivienda, y realmente todavía falta por complementar en la provincia de Manabí y Esmeraldas, que estamos trabajando con mayor fuerza, por cuanto hay que ver que justamente esas provincias fueron las más afectadas. Lógicamente no nos vamos a despreocupar este momento, también como el de Chillanes, Chimborazo y Guaranda, donde tenemos que intervenir lamentablemente con el sismo del 6.6. Eso sí nos dio unas alertas de que hay un problema, y es un problema que debe pensar toda la ciudadanía. En el Ecuador construimos por construir y no tenemos una orientación buena de la construcción. Exacto. Lamentablemente construimos con arena de mar, en la costa, o en la sierra construimos no con arrecificación deseada, no usamos la barrida correcta, y esas son las provocaciones que hemos tenido, casi 200 viviendas en Chillanes cayéndose prácticamente un 60%. El control también es importante por parte de las autoridades que se encargan precisamente de emitir las licencias de construcción.
Ministro, yo me quiero adentrar un poquito más. Este es un espacio para contar nuestras historias, para saber un poco más de la vida de nuestros protagonistas. Usted tiene una discapacidad, que se quedó en silla de ruedas muy joven. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Bueno, no estoy tan viejo tampoco. Bueno, tuve mi accidente, es una violencia intrafamiliar, ¿no? Una persona que afectó por disparos de arma de fuego, una lesión medular. Estoy a 28 años, el 18 de diciembre cumplo 28 años de estar en una condición de discapacidad en silla de ruedas. Ese es un nivel de convivencia. Cuando tú a los 26 años en mi momento pasó eso, sí es impactante, no es un cambio de vida, es volver a nacer, digo yo, porque es como volver a sentir un reto en la vida, ¿no? Pierdes el control de esfínter, es un proceso como un niño chiquito, superar esas brechas del impacto que provocó esto, te permite ir, creo que en el momento dado, a reflexionar y a darte un vuelco en la vida. Yo creo que ese vuelco en la vida te va enseñando cosas en el camino, apreciar cosas que a veces tú no las aprecias, como a las mismas personas con discapacidad. De pronto cuando yo era joven no tenía la misma visión en el sentido de las mismas personas con discapacidad. El camino te enseña y el camino te va diciendo en realidad que en el mundo te encuentras con una mega diversidad, no solo discapacidad generacional, género, todo lo que te puedas imaginar, pueblos y nacionalidades, pero lo importante aquí es que cuando tú tienes la oportunidad de poder inmiscuirte ya en un tema y en el ámbito de esta sociedad, es ver qué puedes hacer, ¿no? Siempre uno va pensando, no en la oportunidad de lo que pueda llegar, sino que es un reto. Y comienzas a ver la discriminación, los factores de rechazo, muchas veces la sociedad, la mala información, comunicación. Y entonces llega un momento que dices, ok, tenemos que hacer algo. Y si puedes hacer algo, en el camino me encontré con eso, con un grupo de personas con discapacidad en ese tiempo, de una asociación de aquí de Quito, donde empecé ahí desde socio de esa asociación. Y bueno, hoy lo tenemos como ese ministro. es el camino, bueno. Apoyando, es la oportunidad que te da el camino, ¿no? ¿no? El camino tiene un destino siempre. Lo más importante Presidente es que del CONADIS. Sí, yo creo que lo que podamos hacer durante estos años es lo importante, pero yo creo que eso te va dando una enseñanza en la práctica, es Además, transitorio, ¿no? Como usted lo dijo, desde su visión, desde lo que usted vive diariamente, pudo cambiar ciertas normativas también que no estaban ajustadas a la realidad de las personas con discapacidad. Debo decirle que también dentro de mi hogar yo tuve una persona con discapacidad, también en silla de ruedas, y no es fácil, porque cuando no tienes los accesos, no tienes la oportunidad de insertarte al área laboral, estas personas pueden deprimirse. Y usted hizo cambios importantes dentro del CONADIS. Bueno, lo importante es que cambie la actitud de una sociedad. Yo creo que lo que uno puede aportar es un granito de arena, decirle a la ciudadanía, oigan, piensen en esto, cuidado con esto, y normemos esto porque esto nos permite crecer. O sea, y ¿Cuán lógicamente importantes las políticas públicas que tome un Estado para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad? Yo creo que cuando las políticas públicas se entienden con un gobierno, yo creo que Ecuador ha ido cambiando. El tener un presidente en condición de discapacidad es que Ecuador ya cambió algo, porque si no, no hubiera sido eso. Y realmente el transparentar las cosas y la honestidad está en todos los seres humanos y eso es lo que buscamos. No por tener una condición de discapacidad podemos pensar que no tenemos obligaciones. Y siempre hay que pensarlo en eso. Tenemos obligaciones, tenemos derechos, pero para hacer respetar nuestros derechos debemos cumplir nuestros deberes también. Y yo creo que lo importante aquí es que el ciudadano con discapacidad, las oportunidades se presentan. No es fácil ante una situación económica o con una economía enferma, tenemos que curar esa economía, tenemos que superar esas brechas de los problemas que enfrentamos en este momento, pero si nos trabajamos todos juntos, yo creo que podremos superar muchas cosas como lo he superado yo, el país también pueda superar. Claro que sí, somos un país referente en el tema de la lucha pues de reivindicación de derechos de las personas con discapacidad. Vemos ahí pues un reportaje elaborado por Valeria Villarruel en el que nos muestra también cómo se maneja el tema de la reinserción laboral de nuestro país. Es el 4% que tienen la obligación de contratar tanto las empresas públicas como privadas. Ministro, dentro del ámbito en el que usted se desempeña, ¿se cumple con esta contratación? Bueno, se cumple a medias. ¿Sí? ¿Por qué? Ante una crisis económica siempre ha afectado principalmente en estos factores. Lo que hemos logrado es tener una integración laboral, cerca de 69,000 personas que están bajo dependencia, como 45,000 personas están en el ámbito privado,
cerca de 17.000 están en el sentido de lo público y cerca de 2.050 que son sustitutos. Lógicamente lo que tenemos que seguir avanzando y que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo es en las inspecciones para ver el cumplimiento de la cuota. Esto ha significado que el incidir con el empresario y hacerle entender que es más conveniente emplear que multar. Así. ¿Sí? Entonces creo que se ha logrado un espacio bastante importante. Por ejemplo, en el Mirubi no había la cuota laboral, entonces el ministro lo primero que tuvo que hacer es poner la cuota laboral y ver ese entorno. Esto es de voluntad, esto es de conciencia, de trabajo, de esfuerzo de la gente, de los empresarios. A veces no son ni los empresarios, son los jefes de recursos humanos. O sea, son los intermedios. Entonces, lo importante aquí es que se logre sensibilizar, por eso es que el CONADIS, el Servicio de Integración Laboral de FENEDIV de la Federación, busca eso, sensibilizar en el empleado público, sensibilizar a lo privado, para que entiendan que esa mega diversidad de la discapacidad es importante, lógicamente cumpliendo sus normas establecidas. Muchas veces, a veces las personas con discapacidad tenemos que tener claro que tenemos que respetar nuestro horario de trabajo, nuestro cumplimiento, porque la condición que pedimos nosotros es igualdad de oportunidades, no revictimizar. No preventas, exactamente. En el tema de Casa para Todos, ¿hay contratación también para personas con discapacidad que tengan habilidades en construcción? Principalmente los constructores se les pone que tienen que haber personas con discapacidad dependiendo de la condición, ¿no? Okay. Uno de los, principalmente lo que promovemos es que sea gente de la zona cuando construyes en una ciudad específica, la provincia, potenciar económicamente la contratación de todo que sea producto nacional. También se toma en consideración discapacidades, pero es importante también que los beneficiarios tengan también la condición de discapacidad, Así que eso es, parte ministro. vital. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros también parte de su experiencia y todo el trabajo que viene realizando desde la cartera de Estado de Vivienda.